No mames, miren. สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มา Yo. Un explorador mexicano conocido como Johnny Urbex se adentraría a un antiguo cementerio a altas horas de la noche para transmitir en vivo para todos sus espectadores, trayendo un encuentro paranormal bastante aterrador. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. A la madre. A ver, creo que es de este lado. ¿Quién habló? Ah, tenía candado, miren. Tiene un seguro aquí. Ahí está, miren. Aquí lo podemos abrir. Ay, huele feo. Huele feo, raza. Uy, gracias. Huele feo, raza. ¿Hay alguien allá adentro? ¿Hay alguna energía aquí conmigo? Uy, no mames, vete a la goma. Uy, no mames, vete a la goma. Uy, no mames. ¡Vete a la goma! La sangre de Cristo tiene poder. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Alguna psicofonía, alguna aparición que quieras hacer? ¿Estás aquí conmigo? ¿Quieres acercarte a mí? ¡Ey! Se movió. Se movió la tapa. Se movió la tapa, mi gente, se movió la tapa. Se movió la tapa, Sanctis Patri Benedicti. Cruz sacra sin mi lux. Non draco sin mi dux. Va de retro satana. Nun quan sua de mi vana. Suat mala qualiva, sig se venena vivas. Porque Dios está conmigo hoy, mañana y siempre. Dios te quiere. A la madre, miren. No mames. No mames, miren. Se está moviendo. Se está moviendo solo. Se está moviendo. ¿Estás ahí? Uy, están rascando adentro. Están rascando adentro. ¿Hay alguien ahí adentro? ¿Algún ser de bajo astral? Vente la goma, están tocando. ¿Puedes asomarte? Miren cómo se mueve, mi gente. No manches, se está moviendo. A la madre. Siento que alguien siento que me está observando mucha gente, raza. Oigan, alguien pegó aquí a mi lado. Alguien pegó aquí a mi lado, miren. ¡Ey! Soy algo. El palo, miren. Botaron el palo hacia acá. A ver. Oigan, a la madre. ¿Llora alguien ahí? ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Si vieron que algo lloró? ¿Si vieron que algo lloró? ¿Lloró algo? ¿Hay alguien allá, Hizo... ¡ah!
¿Quién lloró? ¿Estás aquí? Vemos que después de abrir este ataúd, comienzan a suscitar cosas realmente extrañas. Golpes dentro del ataúd, arañazos, vemos como la tapa se mueve e incluso se escuchan lamentos. ¿Será acaso que Johnny, al adentrarse a este cementerio y haber profanado esta tumba, abrió un portal con la persona que descansaba allí? Hay quienes piensan que ahora este muerto lo estará atormentando hasta el fin de sus días. ¿Qué piensas tú al respecto? La siguiente grabación fue compartida por un usuario de TikTok conocida como Modern Day Snow Hide, quien dice que las imágenes fueron captadas en una propiedad remota en lo profundo de los montes Apalaches. So we have about 200 acres in the Appalachian Mountains. We're not there full time, so periodically I check the cameras just to see what's there. And what the fuck is that? What's that? Anybody with a Ring camera understands that if your camera picks up motion, it starts recording. Otherwise, it just takes a picture every minute. And this was captured in one of the pictures. It didn't record. To get an idea, this is the whole view from that camera. This is the road. This is the driveway. That you can either go up past there or you can come this way. Okay, so there's the driveway road. There's a gate right there. All along here on the other sides of the pond are these huge ditches that if you were to stand in them, they'd be over your head. Okay, so we get a layout. This tree, road, driveway. This is a deer in the same spot. And if you look over there, you can see the camera caught it, and the camera was recording that deer running from over there to over here. Okay, it was going this way. Camera caught it. You can see in the bottom corner, it says motion detected, that deer. Here is where it caught a car. You can see the car at the end of the driveway. See a vehicle, it caught it. It started recording, caught it. And now here is where you see it just pops up, and then it goes away. I'm scrolling with my finger. Here is where it caught deer at night in the same spot. The one on the left is in the same spot. At night, it caught it. Now I know what you're saying. Ring cameras capture weird stuff all the time. That's fine. I get it. Like the time I thought I saw a ghost in the yard. Right here. I thought that looked like a person. Not to mention the fact, if this was an actual person on a horse riding up my driveway, even if the camera didn't detect it, it would have still caught an image every so often of it walking up the driveway. There's no way it could have gotten over the gate, and there's no way that it could have gone in the creek to get onto the property. If you understood how deep this creek is, there's no way that horse could have gone down into the creek and then up and out again onto the property. It just doesn't make sense. Side note, we did discover that there is a cemetery located on our property. So many things have happened there that are just unexplainable, and yeah, I'll get into it some other time. El terreno abarca aproximadamente 200 hectáreas y no está ocupado de forma permanente. Por eso, revisar periódicamente sus cámaras de seguridad para ver qué se mueve por la zona es algo habitual, y fue en una de esas revisiones que esto apareció. La chica menciona que la cámara normalmente graba de forma continua cuando detecta movimiento. De lo contrario, solo toma imágenes fijas a intervalos. En este caso, no hubo ninguna alerta de movimiento, solo se captó un único fotograma. Incluso, revisa otras grabaciones para hacer una comparación. Sin previo aviso, un ciervo pasa corriendo por el mismo lugar y la cámara lo logra grabar con claridad. Esto ha generado mucha intriga en ella, ya que solamente aparece por una milésima de segundo y después desaparece, pero ella no tiene a nadie trabajando en esa área y mucho menos que monte a caballo. Entonces, ¿qué demonios es esto? Muchos de los comentaristas comenzaron a preguntar que si alguno de sus antepasados había montado caballo, y ella compartió unas terroríficas imágenes muy similares a lo que captó la cámara de seguridad.
So in my last video, I mentioned that we found out that there was a cemetery on the property. We had mentioned it to a neighbor that we have down there, and he said, oh, those are my ancestors, because I guess at one point their family like pretty much owned the majority of the property down there. I had sent him a message on Facebook asking if any of his ancestors rode horses, and this was his response. I don't know. He even went as far as to go to the property and walk up the driveway with a flashlight to prove that there were no horse hoof prints. Right here. Okay, right there's the camera. So right here's where it be. Right here's where that horse was. And there is nothing been here. There has been nothing here. Nothing. I already knew that there wasn't something there because I know the camera would have picked it up. Or at the very least, the camera would have taken a series of photos of whatever it was moving about the driveway. So I'm sure the internet's gonna do what the internet does and say it's fake and try to debunk it. And I invite you to do so because I'm gonna be living there one day. So I'd love to know that it was fake. Aunque hay otros espectadores que mencionan que quizás esto fue una falla de la cámara e incluso que es un montaje, pero ella misma en el post menciona que todo esto es real y si tienen alguna evidencia para desmentirla, que lo hagan, ya que ella no busca fama con todo esto, solo lo compartió porque le pareció inmensamente curioso. Unos exploradores en México se adentraron a un lugar abandonado donde captarían la presencia de un niño a muy altas horas de la noche. Oye, ven, oye, ven, qué mierda, ay mierda, ¿qué es eso? Miren cómo juega, está que juega por toda la casa solito como camina. Uy, chucha, salió, uy, ¿qué? Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Uy, no me jodas. Hola. 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 Uy, Dile, ¿te quieres comunicar conmigo? Dime. lo jalaron. Lo arrastraron. Ellos manifiestan que no sabían qué hacer ya que este niño desaparecía y aparecía en distintas áreas de esta casa. Era como si para él ellos no existieran o no estuvieran en el mismo plano. Muchos expertos en el mundo paranormal mencionan que los fantasmas de niños no existen. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Acaso se trata de algo mucho peor o es la evidencia clara de que los fantasmas de niños sí existen? ¿Qué piensas tú? La siguiente evidencia la posteó nuestro amigo Soy Julio López en su cuenta de TikTok y se trata de una fotografía tomada en la zona de Santa Bárbara, Suchitepeques. Presta mucha atención a ver si puedes notar lo que fue captado en ella. ¿Te diste cuenta? Según la persona que comparte esta fotografía con Julio, ella menciona que ahí donde está la línea blanca, sale la cara de una mujer como que si fuera una bruja, y no había nadie en esa casa cuando se tomó la fotografía. Esta casa está abandonada en la aldea del Esfuerzo Santa Bárbara, Suchitepeques, y la de la bruja fue en la aldea de Santa Bárbara, Suchitepeques. Pero también menciona que la historia detrás de esta fotografía es bastante interesante. Menciona que la única historia que hay cerca de esa casa es que vivió una bruja y luego se marchó de ahí porque los vecinos la echaron de la aldea acusándola de que ella les hacía brujería.
Pero ve nuevamente la foto detalladamente y dime si realmente esta bruja se fue de esta aldea y de esta casa. Presta mucha atención. ¿Piensas tú que esta fotografía esconde el ánima de una bruja o se trata de una pareidolia? La siguiente evidencia ocurrió en algún lugar de la India y fue grabado por un hombre que es actor y que se encontraba grabando un video para sus redes sociales mencionando que él estaba solo en una habitación de lujo ya que lo habían contratado para un show, pero en la grabación se pudo captar algo realmente extraño e incómodo. สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับมาเล่นตลกก็มานั่งอยู่ในห้องก็นั่งกินอยู่คนเดียวครับนี่ดูดิสภาพห้องรีวิวนะครับวันนี้มานั่งกินอยู่คนเดียวครับไม่มีใครมานั่งกินด้วยถ้ามีสาวๆสักคนคงโอเคนะนี่นะครับนี่ผมนั่งอยู่ในห้องคนเดียวครับวันนี้นั่งกินอยู่คนเดียว โอเคครับ ¿Qué demonios es eso que está detrás de este hombre? Él en ningún momento menciona que detrás de él hay una mujer o incluso un maniquí. Es como si eso que está viéndonos directamente a la cámara solo fue captado por el lente del teléfono. Pero si es un maniquí, ¿cómo explicas el hecho de que este cambie de expresión de un momento a otro? Este video ha generado muchos debates en la sección de comentarios y hay quienes piensan que esto podría ser un montaje o incluso alguien. Pero el mismo hombre menciona que estaba en un piso alto del hotel donde se encontraba y que la ventana daba hacia la calle. Entonces, ¿qué es esto y por qué cambia de expresión? Si tienes alguna explicación lógica, házmela saber en los comentarios. La siguiente grabación pertenece a un joven llamado UrlexLux en TikTok. Él sube contenido variado, todo muy alejado al mundo paranormal. Pero una noche en medio de una tormenta en una de las calles llegando a su casa, grabó algo que le llamó poderosamente la atención mientras conducía su auto. Un ser humanoide de gran tamaño estaba parado encima de un techo de una casa. La figura es totalmente sombría y traslúcida y es evidente que llama mucho la atención. En un punto del video podemos ver cómo los relámpagos caen y esta figura demuestra ser traslúcida casi inhumana. ¿Piensas tú que este hombre logró captar algún espectro en el lente de su cámara o se trata de algo más? En este puesto te voy a mostrar dos evidencias que me hicieron llegar a través de mi cuenta de Instagram. La primera de ellas ocurrió en Santa Cruz Portillo, Toluca, México, donde un hombre nos muestra las calles solitarias a altas horas de la noche. Según cuenta, en estas suelen escucharse espantos y este hombre lograría captar algo inimaginable. ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería compartir con ustedes cómo se ve Santa Cruz Portillo a las 12 de la noche. Comentarles que ahorita vengo yo de una cobertura de un trabajo y quería mostrarles acá un video de cómo se ve Santa Cruz en la noche. Escucho algo ahí feo. Un caballo escucho por aquí. Un caballo. Escuchan. Aquí lo escucho ahora. Aquí asustan en Santa Cruz. Aquí asustan
asustan en Santa Cruz, abuela. Abuela, ya me voy mejor para la otra. Pues señores, que asustan en Santa Cruz, asustan en Santa Cruz. No salgan. Bueno, cuida. Oigan, que asustan. Oigan los chuchos. De repente comenzó a escuchar los pasos de un caballo y al voltear no ve nada en las calles. Pero lo curioso es que esos pasos venían de dos direcciones distintas, haciendo que este hombre entrara en un estado de pánico. Para aumentar más la tensión en el ambiente, algunos perros comenzaron a ladrar y a aullar, a la par de que el hombre corría por miedo las calles solitarias, y detrás de él se lograba escuchar la incesante cabalgata del caballo. ¿Crees que esto haya sido un encuentro real con lo paranormal? Hazme saber qué piensas en los comentarios. La siguiente grabación es de una cámara dashcam que fue instalada en un autobús turístico de larga distancia en la India, la cual captó algo en las carreteras que ha dejado a los espectadores profundamente inquietos. Pasada la medianoche, el autobús avanza por un tramo oscuro y silencioso. El camino que tenemos por delante está vacío, o al menos debería estarlo. De repente, hay una figura inmóvil justo en el camino del autobús. La figura humanoide parece estar llevando una especie de túnica. Es rígida y antinatural. No es la de una persona que se ha dado cuenta de que un autobús se dirige a alta velocidad justo donde está ella. Lo que hace curioso esta grabación, ya que no hay movimiento alguno. No hay sorpresa. Es como si esta figura no existiese y fue captado solamente por el lente de la cámara. Esto ha despertado el interés de muchos espectadores que piensan que esto, que pudo ser captado por la dashcam, haya sido un espectro o un fantasma debido a lo anterior mencionado. ¿Piensas tú que esta cámara de seguridad de este autobús logró captar un fantasma o se trata acaso de una persona que por alguna extraña razón estaba a altas horas de la noche a mitad de la nada en un camino totalmente oscuro? No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. En diciembre de 2021, un youtuber conocido como DocBlogs junto a un amigo regresaron a una casa abandonada en Canadá para continuar explorándola, sin imaginarse que captarían algo realmente aterrador en esta exploración. Not really sure what to expect. There's a lot of stuff left behind here. There's a lot of stuff here. I'll talk to you guys when we get a little closer. Lawnmower. Still open, that's a good sign. A little bit sketch to get in, but something's moving in the bush right here. Mientras realizaban su recorrido por esta casa, notaron algo inquietante. Una puerta que había estado cerrada en su visita anterior, ahora se encontraba totalmente abierta y esto los puso en alerta. That spider web. Holy crap, very dirty spider web. No. Oh yeah. Should I do it one hand?
We just gotta make sure we don't fall through this roof, guys. Now stay on the beams, eh? For sure. 100%. So much random stuff. I know, literally. Oh shit. Oh! Creepy! I don't like those guys. Just looking at us. This is so random, so old school. That's creepy. I got the wide angle on you just in case. What is... That stinks! Oh. What the fuck? Oh. Yo! What? What is Do you not see that at the very end? That's a body. Is it? There's a body in there. Yo, yo. Hello? Are you alive? Yo, that's the guy's head. That is somebody laying there, dude. Yo, that's somebody laying there. See that? Oh my god, that's somebody fucking laying there. What the fuck? They're not even moving. Hello? We gotta get. Hey, you okay? What the fuck is that? You guys see that? That's literally a person. What the fuck should we do? We should go. We're gonna have to call the police and just tell them. Yeah, we have to. Let's get the fuck out of here. Let's go. Alright guys, hope you enjoyed that vlog. We just called the police. We're gonna get out of here because I don't really want to get in trouble for being here. But we're gonna get out of here. Inmediatamente huyeron del lugar y llamaron a la policía. Pero aquí suscita el gran misterio, ya que en su visita anterior esa puerta estaba sellada por completo y no pudieron acceder a esta. ¿Será acaso que la persona que cometió este hecho deplorable estaba allí dentro y luego dejó este cuerpo inerte allí? Quizás si estos chicos fueran llegado minutos antes de que esta puerta estuviera trancada, fueran sido testigos de algo realmente estremecedor. O peor aún, se fueran convertido en las siguientes víctimas. Te recuerdo que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.